Este lunes 24 de agosto, casi 26 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros regresan a clases. El ciclo escolar 2015-2016 será una nueva oportunidad para conocer y observar los avances de la reforma educativa, especialmente en las aulas. En los últimos meses se ha avanzado en la profesionalización docente. Las evaluaciones están en marcha y buscan garantizar que nuestros hijos reciban una educación de calidad. En el caso de Oaxaca, con la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública, se vislumbra un escenario más promisorio para los niños. Esta noche, para analizar el contexto de este regreso a clases, el invitado de Mesa Cuadrada es Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Quédese con nosotros. Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Muy buenas noches, bienvenido de nueva cuenta a Mesa Cuadrada. Gracias, muy buenas noches, encantado de estar aquí. Verónica Ortiz, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Doctor Luis Carlos Ugalde. Hola, Gabriel. Pepe Ureña. Buenas noches. Y también desde Londres nos acompaña Javier Oliva, quien estará participando en esta emisión de Mesa Cuadrada. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Y bueno, pues el día de hoy para hablar de un tema que sin duda es crucial, es toral para nuestro país, la educación. Siempre hay que hablar de educación, hay que darle seguimiento, hay que repasar, hay que evaluar también desde la sociedad, desde los medios, cómo estamos en esta materia. Una apuesta que hizo esta administración, la primera reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que después de las elecciones me parece ha entrado en una etapa decisiva y definitoria. Si bien ya todo el andamiaje jurídico está realizado, ahora necesitamos ver cuáles son los resultados dentro de las aulas y me parece, subsecretario, que el inicio de clases este lunes 24, prácticamente en unas horas, el día de mañana, nos dará la oportunidad y genera la expectativa para saber cómo está transformándose la educación en el país. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos listos para iniciar clases el día de mañana en todo el país. Como ustedes conocieron, el calendario escolar se publicó con debido tiempo, se conoció en todo el país. Estamos listos para que en todos los estados el lunes 24 estén pues 26 millones de alumnos de educación básica en más de 228,000 escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, con 1.200.000 trabajadores de la educación, es decir, maestros, maestras, directivos que están trabajando en esto. Y vamos a estar con gran optimismo iniciando las labores del ciclo escolar. Esto lo que significa es que la normalidad de los servicios escolares está operando en todo el país. Eso es una muy buena noticia y que la reforma educativa va avanzando en todas las vertientes que señala tanto la Constitución como la legislación secundaria y tal como la concibió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Verónica Ortiz. Sí, subsecretario, bienvenido nuevamente. Javier, tú hablas de la normalización justamente. Para, digamos, tranquilidad de la gente que nos escucha, se inician clases en todo el país, incluidos estados donde ha habido cierta controversia o problema, e incluidos estados en donde incluso falta homologar aspectos de la legislación. Estamos hablando de que se inician clases en todo el país. Así es. El caso, te refieres al caso de Oaxaca, que ha habido pues mucha especulación, que se iban a iniciar antes, que si no iban a iniciar. Bueno, el hecho es que la decisión de establecer un nuevo Instituto de Educación Pública en Oaxaca, la decisión realmente histórica por parte del gobierno de Oaxaca y con todo el apoyo del gobierno federal, lo que significa es que se recupera esta normalidad educativa en el estado y que las casi 13,000 escuelas en Oaxaca estarán operando el próximo lunes y esto es una muy buena noticia para los padres de familia, muy buena noticia para todos los alumnos de la educación básica en el estado de Oaxaca y una muy buena noticia para todo el país. Como les decía, hemos avanzado en los diferentes pilares de la reforma educativa. Muchas veces en los medios nos queda la idea de que la reforma educativa tiene que ver solamente con la evaluación de los maestros y va mucho más allá de eso. Efectivamente, la nueva ley del servicio profesional docente y la evaluación de los maestros, tanto para el ingreso de maestros
a los servicios de educación básica y media superior, como la promoción de los maestros para cargos de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica, como la evaluación del desempeño, efectivamente es una función esencial en la reforma educativa para poder crear un mejor sistema basado en el mérito, en los conocimientos y no en las decisiones de las cúpulas sindicales, y que los maestros puedan ir avanzando en su desempeño profesional, sin duda. Pero al mismo tiempo tenemos que ver la reforma educativa como esa política que pone a la escuela en el centro del sistema educativo. Es decir, todo debe girar en torno a la escuela. Y por eso estamos dotando una mayor autonomía de gestión a las escuelas, eso es importante, recursos directamente a las escuelas para que pueda haber una mejor capacidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas en las zonas en donde más se necesita. Y también la necesidad de ir avanzando en el fortalecimiento del modelo educativo. Son varias vertientes, vamos avanzando, creo que son buenas noticias que nuestro ciclo escolar empieza sin sobresaltos en todo el país el día de mañana. En el caso de Oaxaca y particularmente Luis Carlos Ugalde ha mencionado que la reforma educativa es una de las más importantes, sin embargo tiene retos que superar. ¿Tú cómo ves el caso de Oaxaca? ¿Se han visto menos manifestaciones? ¿Se ha trabajado con mucha inteligencia y a partir de la razón, la transformación de este sistema, particularmente en esta entidad? ¿Cómo lo ves, Luis Carlos? Bueno, a mí me da mucho gusto lo que ocurrió. La verdad es que yo era un ciudadano un poco desalentado, un poco cabizbajo y un poco preocupado porque daba la impresión de que el gobierno había abdicado en la ejecución de la reforma educativa, pero me parece que la decisión de Oaxaca y la forma como se ha hecho de forma tan profesional, cuidada, ejecutiva, me da mucho aliento y la verdad los felicito porque creo que lo han hecho muy bien junto con el gobierno del Estado. Y yo creo que esto es una cuestión. Y yo quisiera, Javier, regresar a un tema que acabas de tocar, el tema de la autonomía de gestión. Este tema me parece fundamental porque la verdad es que uno siempre voltea a ver al subsecretario, a la SEP, como los únicos responsables de la educación pública. Y yo creo que a nivel de escuela y a nivel de padres de familia hay una responsabilidad que nadie está llamando la atención. Y yo tengo la impresión de que la autonomía de gestión de la escuela debe venir acompañada con que los papás se involucren y vayan a ver cómo está la cosa. Y según sé, Javier, a los padres de familia en México les importa muy poco. Con que su hijo vaya, esté ahí 7, 8 horas y le den un diploma al final del ciclo de la secundaria, están satisfechos. ¿Cómo está la cosa de la participación de los padres de familia? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo va eso? Es de la mayor importancia, Luis Carlos, el tema de la participación de los padres de familia. Coincido contigo plenamente. Se establecieron consejos escolares de participación social, consejos municipales de participación social en la educación, consejos estatales. Al final del día lo que tenemos que ir haciendo es poniendo a la escuela en el centro, no solamente del sistema educativo, sino de la nueva política social que organice a la comunidad, poniendo efectivamente como centro a la escuela y a su entorno. Lo que necesitamos es promover esa deliberación pública al nivel de las escuelas, de las comunidades, en donde los padres de familia, los directores y los docentes en las escuelas, las maestras y los maestros, puedan deliberar sobre qué es lo mejor que se requiere para mejorar la infraestructura de la escuela, pero también del entorno. Porque la calidad educativa va a lograr avanzar en la medida en que podamos eliminar las formas de violencia familiar que existen en muchos lugares, o la violencia en el entorno, o también si un niño llega al salón de clases después de haber pasado por un lugar en donde están destruidos los parques, los jardines, las calles, pues va a llegar con una tensión realmente tóxica que no le va a permitir avanzar en materia de la calidad de la educación. Yo creo que tenemos que avanzar hacia lo he mencionado en otras ocasiones, a una verdadera política social de organización comunitaria que ponga como centro a la escuela y a su entorno, y con una gran participación de los padres de familia. Ahora lo hemos visto en Oaxaca justamente. En el caso de Oaxaca, el hecho de que podamos avanzar hacia la recuperación de la normalidad educativa en el Estado ha sido con gran participación de los padres de familia. Hemos visto al gobernador hablando, sí, con los presidentes municipales y con los síndicos para que estemos listos para iniciar clases,
pero la participación de los padres de familia ha sido fundamental. Y eso es en todo el país. Debemos avanzar hacia el establecimiento de zonas de aprendizaje realmente, en donde la escuela esté en el centro y donde podamos compartir las mejores prácticas entre los directores, los maestros y los padres de familia, que son quienes deben tomar las decisiones al nivel de la escuela. Hacemos una pausa. Al regresar, Pepe Ureña y Javier Oliva también conversan con el subsecretario Javier Treviño. Volvemos. El día de mañana es el regreso a clases. Vuelven a las aulas 26 millones de estudiantes en todo el país. No solamente son estudiantes, son historias, son 26 millones de sueños posibles. Y yo creo que parte importante de este regreso a clases es entrar o transitar hacia la corresponsabilidad, ¿no? De que es una tarea de todos. Pepe Ureña, también tú tienes inquietudes, no solamente el caso de Oaxaca es el que está en el mapa del país en este regreso a clases. Hay otros estados, subsecretario, cuando también hay turbulencias, hay conflictos, Michoacán, Guerrero, Chiapas. ¿Cómo están ahí las condiciones? Hemos ido avanzando, trabajando con cada uno de los estados y efectivamente, Pepe, yo creo que ponemos atención no solamente en el caso de Oaxaca, sino en todo el país. El secretario Emilio Chavifet nos ha instruido a los 4 subsecretarios, cada uno tenemos un grupo de estados al que tenemos que poner una mayor atención personalmente. A cada uno nos tocan 8 estados en el que estamos en contacto con los gobernadores, con los secretarios de educación, de tal manera de que podamos facilitar esta cooperación, este diálogo, este flujo de información entre los estados y que ellos se sientan con todo el apoyo del gobierno federal. Y en mis conversaciones que tuve ayer con mis 8 secretarios de educación con los que a mí me toca hablar, efectivamente en todos los estados estaban listos con gran optimismo para iniciar el ciclo escolar y obviamente en todo el país, y yo lo he platicado con mis colegas subsecretarios, en todo el país están listas las autoridades educativas estatales pues para solucionar cualquier problema que puedan enfrentar. Y en el caso de Chiapas, Michoacán, Guerrero, como lo mencionas, que son estados en donde hemos visto algunos temas vinculados con la evaluación de los maestros, bueno, pues la buena noticia es que todo el proceso de evaluación de maestros se llevó a cabo en todo el país, incluyendo esos 4 estados. Es decir, todos los maestros que se inscribieron en los procesos de evaluación de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas y Guerrero, llevaron a cabo, tomaron sus exámenes. Y eso es una muy buena noticia. El hecho es de que estamos aplicando la ley del servicio profesional docente y de que en todos los estados estamos ya listos para iniciar clases. El tema de la evaluación es importante. Vamos, si nos permiten, en esta mesa cuadrada hasta Londres. Javier Oliva ha estado muy al pendiente de este programa y también tiene sus consideraciones. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, Verónica, Pepe, Luis Carlos. Javier, bienvenido nuevamente al programa. Yo quisiera hacer una reflexión en torno al inicio del ciclo escolar. Yo diría que también es el inicio de una etapa. Es decir, yo creo que estamos dejando atrás, yo diría, más de 10 años de una situación difícil, conflictiva, de incertidumbre, de años escolares interrumpidos en estados como Michoacán y Oaxaca. Y ahora yo creo que con este inicio de clases, yo diría que, insisto, es una nueva etapa la que vamos a vivir en la educación en México y hay que saludarla. Hace poco, aquí en Inglaterra, se dio a conocer un estudio sobre la violencia escolar, en donde México, por ejemplo, no figura, y eso también es una buena noticia. En cambio, los niños ingleses sí figuran en esa lista, en donde hasta el 37% de los niños ha padecido algún tipo de violencia escolar. Lo cual ha motivado pues aquí una serie de reacciones pues, muy importantes, porque aquí el año escolar empieza el día 7 de septiembre. Comparándolo con México, me parece que salimos muy bien librados en este sentido. Esto no quiere decir que sea suficiente lo que se ha hecho, desde luego, pero se puede tener como referencia este contexto. Y por el otro también hablar de este estado de ánimo que se percibe en no pocas áreas de la administración pública, como ya lo apuntaba el subsecretario Javier Treviño, en el ámbito propiamente de la educación, sino también yo creo que se percibe un ambiente de optimismo para poder iniciar esta etapa en la educación pública en México. Sobre todo, por supuesto, nos estamos refiriendo a la educación básica y media básica.
subsecretario. No, sin duda es importantísimo lo que dice Javier, coincido con él plenamente. Iniciamos esta nueva etapa y en donde tenemos que ir transitando de la gran discusión y deliberación sobre la política a enfocarnos en el poder de la pedagogía. Realmente tenemos que llevar esto al debate de la pedagogía, ir a poner a la escuela en el centro, la participación de los padres de familia, avanzar en los temas de la calidad, generando ambientes y zonas de aprendizaje en el país. De eso se trata. Y por eso otra de las vertientes de la reforma educativa tiene que ver con todo el Sistema Nacional de Evaluación, no solamente de los maestros, sino de los alumnos, que es importante. Llevamos a cabo este año ya la prueba Planea, que es el Plan Nacional de Evaluación del Aprendizaje a los niños de sexto año de primaria, de tercero de secundaria y a quienes terminaron la educación media superior. Son instrumentos que nos permiten tener información para tomar mejores decisiones y vamos a iniciar este mismo año una prueba que se llama Planea Diagnóstica. En los días 9 y 10 de septiembre a todos los niños de cuarto año de primaria vamos a llevar a cabo una evaluación, que esta es una iniciativa de la SEP que es muy importante, tal manera que veamos, bueno, cómo van en los primeros 3 años de primaria los niños, qué decisiones debemos tomar y que la información vaya a la escuela, es decir, la información de los resultados de estas evaluaciones va a la escuela para que se puedan tomar las decisiones adecuadas para mejorar la metodología, para mejorar la práctica docente, para mejorar la calidad en cada una de nuestras escuelas. Entonces, vamos avanzando en eso, estamos concentrándonos en este debate pedagógico, en esta política en torno a las mejores prácticas para que nuestros niños aprovechen más. Recordemos que la reforma educativa nos dice sí, que la educación en México es pública, gratuita y laica, pero también de calidad y con equidad, que eso es muy importante. Sobre ese tema justamente de la evaluación, y hace unos pocos días se dieron a conocer los resultados de esta prueba Planea, ¿no? de la primera mitad del año. Así es, de media superior fue lo que dimos a conocer. Así en es. octubre daremos a conocer el resultado de Planea básica, es decir, el examen que hicimos a nuestros niños en educación básica. Exacto, y mi pregunta es si se tienen objetivos específicos concretos de mejorar en la medición. Obviamente para eso se mide, para poder mejorar los procesos de evaluación y para poder usarlos como instrumentos, pero pensando también digamos, el ranqueo que tenemos dentro de la prueba PISA, dentro de las pruebas aquí, se tienen objetivos específicos, es decir, no convendría justamente decir, a ver, el objetivo para este año es subir 1 punto o 2 puntos o lo que sea de mejorar, pero tener objetivo claro y preciso. Hay objetivos claros, Verónica, los estamos trabajando junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es una gran institución con la cual estamos trabajando de la mano en las nuevas metodologías de la evaluación, pero también esto es muy relativo. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos, sí, en mejorar a quien evaluamos, es decir, a los niños que estamos evaluando y a los maestros que estamos evaluando. No solamente en mejorar las prácticas de evaluación, sino mejorar la formación de los niños y la formación continua de los maestros. Yo te diría, cuando se habla de sistemas educativos muy avanzados y muy reconocidos, como el caso de Finlandia, bueno, vemos que la población total de Finlandia cabe 7 veces en nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo son de 36 millones de alumnos cuando ya hablamos de estudiantes de educación media superior y de educación superior, porque hablaba de 26 millones en básica y son ya 10 más para incluir los alumnos de educación. Entonces, es de una gran complejidad. Y luego cuando analizamos los rankings de los diferentes países del mundo en materia de PISA, entonces vemos el éxito que tienen muchos estudiantes con los resultados que tienen de PISA y no necesariamente coinciden. Y hemos visto altibajos y hemos visto muchos cambios. Entonces lo que tenemos que concentrarnos es en nuestro sistema, en el sentido de mejorar la calidad de la educación para nuestros niños y jóvenes, en mejorar la formación continua de nuestros maestros y tenemos que ir avanzando conforme al sistema de evaluación que hemos establecido, que es el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes. En eso tenemos que ir avanzando de una manera muy disciplinada y dejar todo el debate político a un lado y concentrarnos en el debate pedagógico. De calidad, ¿cierto? Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Regresando, seguimos platicando con el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Volvemos.
estamos de regreso hablando esta noche de pues el regreso a clases, el ciclo escolar 2015-2016, platicando del tema de la evaluación de la reforma educativa. Me parece que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar, y hacia allá va todo este esfuerzo del gobierno federal, de los estados, de los padres de familia. Luis Carlos Ugalde, un comentario acerca de la evaluación. Tú eres un experto precisamente en las mediciones, en evaluar a través de integrarle a muchos aspectos de la administración pública. ¿Cómo lo ves en el tema educativo? Yo quería entrar a ese tema y me gustaría, hace rato dijiste, Javier, que la reforma educativa era la más relevante de las estructurales. Coincido contigo, y es una reforma de ejecución de largo plazo, 20 o 30 años. Ayúdanos a ver el bosque otra vez. Lo hemos leído, pero yo creo que todos nos ayuda a que nos digas dentro del bosque en qué árbol estamos ahora y cómo se ven los árboles en los próximos 25 años. ¿Cuál es la secuencia? Sí, como les comentaba, la reforma educativa tiene 5 vertientes fundamentales, ¿no? Yo lo pondría así. La primera vertiente es poner a la escuela en el centro. Y eso significa todo un proceso dentro del sector educativo que tiene que ir de principio a fin, y que tenemos que abandonar esa mentalidad que se tiene de que cada quien hace lo suyo y a tener una mayor colaboración, y que pongamos a la escuela en el centro. Y eso tiene que ver con autonomía de gestión, con infraestructura, con equipamiento, con mayor participación de los padres de familia, con un mejor sistema para el apoyo técnico escolar. Segunda vertiente, tiene que ver con la ley del servicio profesional docente y crear una verdadera meritocracia, es decir, que los maestros puedan ingresar, avanzar, ser reconocidos en el desempeño profesional por sus conocimientos, por su mérito, y no por las decisiones de un sindicato o de alguien más, ¿no? Tercera vertiente, tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación de nuestros niños y jóvenes. Planea para los niños, tanto diagnóstica para los niños, saber cómo van los primeros 3 años de la primaria, y luego en sexto de primaria, en tercero de secundaria, en el último año de media superior, la preparatoria o las escuelas técnicas, de tal manera que sepamos cómo van, pero esa información que vaya a las escuelas no es una evaluación punitiva, es una evaluación formativa, es una evaluación en la que tenemos que ir viendo cómo van nuestras escuelas, cómo podemos mejorar, ¿no? Eso es fundamental. Pero me refería más bien en un plan cronológico. Sí, pero en la cuarta vertiente, deja nada más terminar con esto, es el establecimiento del sistema de información y gestión educativa. Gabriel lo decía hace un momento, solamente lo que se mide se puede mejorar, efectivamente, pero también se requiere información en línea, información en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones sobre todo el sistema educativo. Y ese gran sistema, esa gran plataforma informática es lo que estamos en mi subsecretaría definiendo, integrando y ya poniendo en marcha. Y todos los ciudadanos pueden consultar en la página del ciged.cep.gov.mx la información sobre cada una de las escuelas del país, el atlas educativo, cómo vamos avanzando por la escuela. La información sirve para tomar decisiones. Y la quinta vertiente tiene que ver con el fortalecimiento del modelo educativo. Sin duda, toda la participación de expertos en los últimos años para mejorar el modelo educativo, planes y programas de estudio, pues tiene que ir implementándose en todo el país. Ahora, tú lo mencionabas muy bien, una reforma de este largo alcance toma tiempo, es una reforma de largo plazo, y los países constantemente están en reformas educativas. Yo lo he visto con los países de la OCDE, que llevan, el otro día hacíamos un conteo de las reformas, eran alrededor de 400 reformas educativas en los países miembros de la OCDE. Es decir, es un proceso constante de mejoramiento, y en eso estamos. Vamos a estar trabajando, obviamente hay cifras muy claras, tenemos ya la cobertura en toda la educación básica, el 100%. La gran batalla de México en el siglo XX fue por la cobertura, llevar la educación básica a todo el país. La gran batalla del siglo XXI es la calidad y equidad en la educación. Ahora, también estamos llevando un programa para que podamos ampliar la cobertura en la media superior al 80% al final de esta administración, y en la educación superior lleguemos al 40% al final de esta administración en cuanto a cobertura. Pero los indicadores importantes son los de la calidad a través de la evaluación del conocimiento de nuestros niños y jóvenes. Vamos a tener, sí, resultados importantes en la transformación, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo, de 6,000 que había al inicio de la administración del presidente Peña, 23,000 que hay en este momento, y a 40,000 que queremos llegar al final de la administración del presidente Peña Nieto. Es importante, escuelas de calidad, escuelas dignas, diferentes programas.
pero esto no debe parar en los próximos 3 años. Es una reforma que va hacia los próximos 10, 15, 20 años. Nada más aclarar, el módulo 2, el de la meritocracia en el servicio docente, es lo que más ha llamado la atención, quizá por su conflictividad, por la visibilidad, pero no es, uno daría la impresión de que esa es la mayor lucha que se está dando en este momento. Lo que veo de ti es que se está avanzando en los 5 módulos. Así es, simultáneamente. Pero quizá el segundo módulo es el que tienes que destrabar como condición para que los otros también se destraben. Y tal vez porque en el segundo módulo es donde se concentra, y lo decía hace un rato, el debate político. Y lo que tenemos que hacer es pasar al debate pedagógico, ¿no? La gran discusión de México es el debate pedagógico para mejorar la calidad y quizá la equidad. Después de Oaxaca, el módulo 2 empiece a despolitizarse. Exactamente. Y eso es lo mejor. Y por eso yo he insistido en que en Oaxaca estamos, no es una noticia grandiosa, sino decir, estamos recuperando la normalidad educativa en el Estado. Es una gran noticia, decir que estamos recuperando la normalidad es lo mejor que nos puede ocurrir. Del debate político al debate en las aulas, ¿no? Donde están aprendiendo los... Y a la deliberación de los padres de familia y de los maestros en las aulas para decir, bueno, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? La escuela educa, pero el entorno educa más todavía. Entonces tenemos que alinear todas las políticas del gobierno federal y que pongamos como centro a nuestros niños en las escuelas. Bien, Pepe. Sí, subsecretario, tú hablas de evaluación, que no es una evaluación punitiva. ¿Se ha cambiado de paradigma para desarmar políticamente a los grupos opositores a la reforma? Mira, es importantísimo señalar, y cuando uno lee la reforma constitucional justamente se trata de esto, que no es una evaluación punitiva. Lo que no queremos es ni castigar a maestros, ni mucho menos a quienes están en el sistema educativo, sino es una evaluación formativa. Es decir, hay la posibilidad para que los maestros conozcan cómo les fue en su evaluación. Si no les fue bien, si resultaron no idóneos, puedan volver a tomar los exámenes y puedan mejorar de nuevo. Y hay exámenes para el ingreso, para la permanencia, para la promoción y luego para el reconocimiento. Y algo muy importante, el 31 de mayo, y eso no se ha comentado mucho en los medios, el 31 de mayo acabamos con un programa que llevaba años, que se llamaba Carrera Magisterial, lo cambiamos por un sistema que es la promoción por incentivos. Es decir, los maestros, para poder tener mejores ingresos, no necesariamente tienen que convertirse en directores o en supervisores o en asesores técnico-pedagógicos. Pueden mejorar en sus ingresos si son buenos maestros de asignatura toda su vida. Y hay en el reconocimiento por su función como maestros. Hay algunos que somos buenos para ser directores, otros somos buenos para ser maestros, otros son buenos para hacer otras cosas. Entonces, lo importante es que se les reconozca y que puedan mejorar en su desempeño profesional y sus ingresos siendo los mejores maestros frente al aula. Y ese es un gran sistema que hemos establecido, es decir, destruimos el sistema en el escalafón. Muy bien, a mí me gustaría preguntarle, en septiembre se estará comenzando la discusión del presupuesto, hay un entorno mundial adverso, la caída de los precios del petróleo, el tipo de cambio. En este sentido, ¿cómo está planteando la Secretaría de Educación su presupuesto también a partir de la base cero? Bueno, ustedes saben, el 8 de septiembre presentará el gobierno federal el paquete económico al Congreso de la Unión. Eso lo llevará a cabo la Secretaría de Hacienda. Hemos estado trabajando en el tema del presupuesto. Esto nos ha presentado una gran oportunidad para pensar, para rediseñar, para reflexionar sobre los diferentes programas en el sector educativo y cómo debemos hacer más con menos, cómo podemos ser mucho más eficientes, cómo podemos ser más cuidadosos de los recursos, pero cómo podemos ir avanzando en cada uno de ellos. En los próximos días se sabrán los detalles cuando se presente al Congreso de la Unión. Seguramente en el periodo del 8 de septiembre hasta cuando el Congreso decida analizarlo y votarlo en las comisiones, ahí podremos saber cómo queda finalmente el presupuesto. Pero esta reflexión que ha habido en el gobierno federal sobre el presupuesto base cero, lo que nos va a permitir es ser más eficientes y concentrarnos verdaderamente en los programas que van a incidir en la calidad de la educación. Estamos prácticamente a punto de irnos. Una reflexión final, Luis Carlos. Pues yo quiero resaltar que así como se cuestiona y se debate y se dice esto no está funcionando, yo estoy muy esperanzado en que esta reforma sea un hilo conductor de varias generaciones y que tengan mucho éxito. Gracias. Pepe. Pues lo del IEP es un buen avance, es un paso grande que no esperábamos y que qué bueno que ya se dio. Felicidades por eso. Vero. Sí, sin duda, ¿no? Enhorabuena y que este sea un año parteaguas en esta búsqueda no solo de la cobertura, sino de la calidad de la educación.
Así es. Javier Oliva, desde Londres, tu comentario final. Pues que los próximos 205 días hábiles que tiene el calendario escolar, de acuerdo a las notas que he leído, pues sean de máximo provecho para nuestros niños y muchas felicidades también. Muchas gracias a Javier Oliva. Por último, el secretario Choaifet ha estado prácticamente al pendiente de este regreso a clases, girando las Completamente, instrucciones. permanentemente, ha estado dando instrucciones a cada uno de los subsecretarios, estamos en contacto con él permanente, está al tanto de todo lo que está ocurriendo y este lunes, mañana, estará él listo junto con el señor presidente para dar inicio al ciclo escolar. Ahí estaremos con el secretario. Muy bien, pues Javier Treviño, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas del SEP, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda ocasión aquí en Mesa Cuadrada, en un tema importante, este regreso a clases del ciclo escolar 2015-2016. Muchas gracias por la oportunidad, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.